Un saludo para todos, deseando que Dios les bendiga en este día. Voy a leer el Proverbio capítulo 3 a partir del versículo 27 hasta el final, que es el versículo 35. De esta manera terminamos la reflexión en el libro de Proverbios en lo que se refiere al capítulo 3, que lo hemos hecho en 3 tiempos, mirando los versículos que nos habla Dios a través de este pasaje. Dice así: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Bueno, esta parte, digamos, final del Proverbio 3, a partir del versículo 27, vemos que resalta el mensaje centrado en una palabra o en una persona, y es en el prójimo, ¿sí? Es decir, está dirigido al prójimo. ¿Quién es el prójimo según lo que nos enseña la Biblia, según lo que nos enseña la palabra? La palabra dice que prójimo, al mirar esa expresión, significa próximo. Es decir, el prójimo no es necesariamente el familiar, sino que es la persona que está próxima a nosotros. Esa persona puede ser alguien que va en el transporte público, puede ser un vecino, puede ser también un familiar, ¿sí? Puede ser un conocido o puede ser un desconocido. Es decir, el prójimo es la persona que está más próxima a nosotros en un momento determinado, en una situación determinada, ¿sí? Entonces el versículo 27, y aquí voy a leer en otra versión diferente a la que leí inicialmente, ¿sí? Que de pronto es una versión con un lenguaje más moderno y nos da claridad sobre algunas palabras. Entonces el versículo 27 dice: no dejes de hacer el bien a todo aquel que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos, ¿sí? Es decir, van a haber personas que en algún momento Dios o las circunstancias o las situaciones nos permiten tener personas a nuestro lado, y que en algún momento tienen una necesidad que nosotros en ese momento les podemos colaborar, les podemos contribuir en algo. Y lo que nos está diciendo es: no dejes de hacer el bien, ¿sí? A todo aquel que lo merece, ¿sí? A todo aquel que necesita ese bien, ¿sí? A toda aquella persona que se cruza en nuestro camino y que merece una ayuda en un momento determinado, ¿sí? Nos está haciendo énfasis que lo merece. Es una persona que merece una ayuda es porque está necesitada realmente, y dice, y que está a tu alcance ayudarlos. Entonces la palabra de Dios, la Biblia y en Proverbios, nos está motivando a ayudar al necesitado. Estamos en tiempos de mucha necesidad, y si está a la mano ayudar, pues eso es lo que Dios nos pide, guardando, digamos, todos los reglamentos y todo lo que hoy por la situación mundial estamos viviendo, pero no negarnos a ayudar si hay un necesitado y lo podemos ayudar. Dice en el versículo 28: si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Y si lo puedes ayudar hoy, no lo pongas a esperar, ¿sí? Porque la persona que necesita la ayuda no la necesita para después, no la necesita para mañana, no la necesita para la próxima semana. La persona que está necesitada la necesita hoy. La persona que tiene hambre, que tiene necesidad, necesita comer hoy, no mañana. Mañana será otro día, mañana será otra oportunidad para todos. Pero el tiempo de ayudar al prójimo, al próximo, ¿sí? Al que podemos ayudar es hoy. No decirle vuelve mañana y mañana sí te voy a ayudar.
Versículo 29 dice, no trames hacerle daño a tu vecino. Mira lo que dice esta versión, no trames, no planees hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. Es decir, sobre nosotros como personas se teje una confianza. Las personas confían, nos van conociendo, ¿sí? Pero es desleal, ¿sí? Irle a hacer mal a alguien cuando ha puesto o ha descargado o ha depositado esa confianza en nosotros. Entonces lo que nos está diciendo la palabra es, no defraudemos, no le hagamos daño, ¿sí? A quien ha confiado en nosotros. Dice el versículo 30, no busques peleas sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. ¿Sí? Es decir, nos está llevando a entender que debemos calmarnos, tranquilizarnos, que debemos ser prudentes, que debemos reflexionar y que debemos evitar los pleitos, ¿sí? Evitar las discusiones sin motivo, cuando nadie te ha hecho daño. Y aún a veces cuando hay una situación donde nos sentimos afectados, la misma Biblia, y lo vamos a ver en un proverbio próximo, nos dice que el que refrena sus palabras, el que evita el pleito, es sabio, es prudente. Dice el versículo 31, no envidies a las personas violentas, ni imites su conducta. Es decir, vamos a ver gente violenta, gente que hace daño, gente que no hace lo recto, y a veces hay personas que imitan esa conducta porque consideran que es la manera en que logran un lugar en medio de la sociedad o de un grupo, y la Biblia nos dice que no debemos hacer eso. Versículo 32 dice, el Señor detesta a esa gente perversa, en cambio ofrece su amistad a los justos. Hay que tener en cuenta que toda perversidad es detestada por Dios. Todo acto malo, toda mala intención, todo acto que va en contra de lo que Él estableció, en contra de la naturaleza, en contra de la estructura que Dios dio, para Dios eso es detestable, ¿sí? Entonces Él detesta a esa gente que se deleita en la perversidad, ¿sí? Pero dice, en cambio ofrece su amistad a los justos. Entonces, los justos no es porque los justos sean personas que no se equivocan. Justos, desde la parte bíblica, es la persona que todos los días está con ese deseo y ese ánimo de acercarse a Dios. Dice el versículo 33, el Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. A veces cuando miramos la casa del perverso, del injusto, y vemos que prosperan y que crecen y que tienen riquezas, como que decimos, pero esta gente como que le va bien y no tiene temor de Dios. Pero la Biblia también dice que ellos ya tendrán su castigo, ya vendrá el momento de ese castigo. Y por eso este versículo dice que el Señor maldice la casa del perverso, ¿sí? Pero bendice el hogar de los justos. Versículo 34, el Señor se burla de los burlones, ¿sí? En la otra versión habla de escarnecedores. La palabra escarnecedor significa burlón, ¿sí? Y dice que el Señor se burlará de los burlones, de los que se burlan del pobre, del necesitado. Dice que el Señor se burlará. Eso es una expresión literaria donde nos está mostrando que todo lo que el hombre hace malo traerá su recompensa, ¿sí? Pero todo lo que el hombre hace bien también genera una recompensa. Dice, pero Él muestra bondad a los humildes. Y el último versículo dice, los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. En la versión anterior, en la versión inicial donde leímos, dice así, los sabios heredan honra, mas los necios llevarán ignominia. Entonces cuando nos preguntamos qué es ignominia, es ser avergonzado, ¿sí? Los sabios, ¿quién es sabio? El que teme a Dios. ¿Quién es sabio? El que busca la presencia de Dios. Y ese hombre, esa mujer sabio heredará honra, será honrado por el mismo Dios. Pero los necios serán avergonzados. Entonces, finalizando este proverbio, podemos concluir que eh, si vamos eh, a encontrar una persona en necesidad y la podemos ayudar, ayudémosla. Que lo mejor es que estemos de parte de Dios.
y que hagamos las cosas de corazón, que seamos humildes, que seamos sencillos y que pongamos en práctica la palabra de Dios. Dios te bendiga. Hemos finalizado el Proverbio 3 haciendo una reflexión versículo a versículo y deseo que haya sido hasta aquí de mucha bendición para tu vida y continuaremos próximamente con el Proverbio capítulo 4. Iremos reflexionando en él. Bendiciones.